Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar en nuestra sintonía. A esta hora de la mañana estamos en vivo en nuestras plataformas digitales y también en señal abierta para toda Venezuela. En esta ocasión, en esta jornada, conversamos con Enrique Ochoa Antich, quien es dirigente político. Qué gusto que nos acompañe para esta Bueno, jornada. dirigente político es un concepto de mucha monta. Sí, claro, Yo, creo que yo su como, experiencia. como tú dices que escuchaste en otro programa por allí, yo estoy medio retiradón del activismo político, ¿no? Así es, justo le iba a preguntar, conversábamos hace pocos segundos en otro espacio, usted decía, argumentaba algo como, bueno, estoy retirado del ejercicio político, pero sigo muy de cerca lo que sucede en el país. Y hoy pues amanecemos viendo su nombre dentro de las postulaciones de la renovación del Poder Ciudadano, en el caso específico de la Defensoría del Pueblo. Es decir, usted proyecta una próxima salida de ese stand-by literario para incorporarse nuevamente a la dinámica política. Algunos amigos me dicen que no lo diga de esta forma, pero yo lamentablemente tengo la costumbre de decir lo que pienso y hacer lo que digo, como me gusta señalar. De modo que tengo que señalar que esa candidatura es, sabiendo el contexto en el cual se desarrollan las cosas en Venezuela, tengo la impresión de que es un gesto un poco testimonial, como decíamos antes en la izquierda, de hace muchos años. Porque creo que el gobierno va a tender al mismo esquema de partido-Estado, del control de todas las instituciones por parte del partido. Ahora, mi nombre básicamente es una invitación al gobierno, en particular al gobierno, que es quien tiene la decisión en sus manos, más que cualquier otro factor político, a pasearse por la idea de una apertura. Si hay una tarea pendiente en Venezuela es la constitucionalización o la reconstitucionalización de los poderes públicos. No creo que le hace bien al gobierno, ni siquiera a sus propios intereses, a su imagen incluso internacional, que los poderes públicos estén copados por el partido, la camarada Beatriz en el Tribunal Supremo, el camarada Moroso en el Poder Electoral, el camarada Tarek en el Poder Ciudadano. Eso creo que no le hace bien. En particular, esos tres poderes deben ser autónomos. Quizás el fiscal, igual que en Estados Unidos y en otros países, así era en el acuerdo tácito que tenían Adeyko Pey en Venezuela, el fiscal debe estar, vamos a decir, adscrito, si no partidistamente, políticamente al gobierno. Eso se puede comprender. Pero al gobierno debería interesarle, por ejemplo, que la Contraloría y la Defensoría, que es para controlar los hechos de corrupción y para controlar la violación a los derechos humanos, sean dos instituciones autónomas que sirvan de crítica al poder. Pero lamentablemente también creo que la estrategia subversiva por parte de sectores extremistas de la oposición hace que el gobierno pues tienda a cerrarse. No es lo mejor, pero entonces decidí presentar el nombre. Le consulté a mucha gente y no hubo uno solo que no me dijera que lo hiciera. Entonces al final dije, bueno, fui defensor de los derechos humanos ya años pero la gente recuerda mi actuación en el 27 de febrero, mi defensa incluso de los derechos de los militares detenidos el 4 de febrero, etcétera. Pues todo lo que yo hice, la lucha, quizás uno de los orgullos más grandes que tengo en mi vida es haber luchado y haber logrado, incluso antes de la constituyente, antes de la nueva constitución, haber luchado por la igualación de las pensiones al salario mínimo. Eso se ha vuelto sal y agua, fue una conquista muy grande en su momento, se ha vuelto sal y agua producto del proceso inflacionario, ¿no? Ya vamos a llegar a ese punto porque me parece interesante poder hacer este análisis, pero antes me llama poderosamente la atención el hecho que usted ha comentado, de que bueno, su nombre está allí para tratar de destrabar y que el gobierno tenga una apertura hacia pues los distintos sectores políticos, pero también dentro de esa postulación vemos nombres recurrentes ya en el ejercicio público. Hablamos del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y dentro de la Defensoría del Pueblo hablamos también de Alfredo Ruiz. Es decir, ¿cree usted que el país está como para una segunda gestión quizás de estos nombres que le acabo de comentar?
Bueno, como te digo, en lo que respecta a la fiscalía, yo había escuchado por allí que se había mencionado el nombre, al final no lo vi postulado, para la fiscalía de Larry DeBoe. Incluso me gustaba bastante porque él es un hombre bastante sensato. Estuvo en el comité, en el secretario del Consejo de Derechos Humanos del Estado venezolano, no debería ser del gobierno. Pero en todo caso, bueno, Tarek es una persona vinculada al gobierno, con la fiscalía eso lo puedo comprender. En el caso de Alfredo Ruiz, que yo lo conozco desde que era muchacho, yo era un poco mayor que él, pero él estaba en el Comité de Justicia y Paz de Petare en los años duros del 27 de febrero y todos aquellos acontecimientos. Pero él tiene una personalidad que no es propia del defensor del pueblo. Yo lo digo con todo respeto. ¿Cuál sería la personalidad propia? Porque me parece que él es muy tranquilo, muy silencioso, muy callado, muy tímido. El defensor del pueblo no tiene facultades coercitivas, que por cierto es algo que también debería ver el gobierno. No es alguien que puede ordenar la detención de nadie. Es una voz, básicamente siempre, desde que se creó el ombudsman. Yo desde los años 80 pertenecía a lo que llamaban el capítulo venezolano del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y trabajábamos desde los años 80 con Gustavo Briceño. Creo que también puedo decir con orgullo que quizás fui uno de los primeros que propuso la idea de la creación de esta institución del Defensor del Pueblo en Venezuela. Pues siempre en todas las definiciones que han existido en todas partes del mundo con esta institución, es un funcionario que sobre todo tiene voz, que habla, que agita, que mueve a la opinión pública, que toca las fibras humanas de la sociedad, que se para frente a una escuela con los estudiantes, que se va a la fiscalía con los familiares de los detenidos o los familiares de las personas que denuncien que fueron ejecutadas por los cuerpos policiales, etcétera. Es decir, tiene que ser una persona que cause una cierta conmoción en la opinión pública para lograr que el Estado reaccione. Y el gobierno eso no lo debería ver digamos, incomodidad, sino todo lo contrario. El gobierno debería decir, a mí me interesa que esté en la Defensoría alguien que me llame la atención, porque yo no puedo creer que desde arriba, desde el alto gobierno, haya el interés de que se cometan violaciones a los derechos humanos, que por cierto no son exclusividad ni mucho menos de este gobierno ni de este régimen político. Antes se violaban los derechos humanos de manera masiva y sistemática también, ¿no? Es decir, que usted evalúa que exista una nueva designación y una no ratificación por parte del Pleno de la Asamblea Nacional en el caso de la Defensoría del Pueblo. Pues yo esperaría, ojalá que fuera posible, que en particular, como te digo, es el PSV el que tiene la decisión en sus manos. Y por lo tanto el gobierno, aquí al final de cuentas, como te digo, hay una simbiosis entre el Estado y el gobierno. El presidente es jefe de Estado, el presidente debería pensar que aparte de ser jefe de gobierno, como jefe de Estado, le debería interesar un gesto de amplitud. Y creo que al país le interesaría que los factores políticos tuvieran ese gesto de amplitud. La oposición, en vez de seguir pensando en una imposición a la fuerza de su voluntad, independientemente del juicio que tengan sobre lo que pasó el 28 de julio, pues tenemos que buscar una salida a los conflictos nacionales. Creo que este conflicto permanente, esta diatriba, esta camorra entre el gobierno y la oposición, entre la oposición y el gobierno, que no tiene salida, que es una especie de juego suma cero, si ganas tú pierdo yo, si gano yo pierdes tú, en vez de buscar un juego de ganar, si ganas tú, gano yo también, y si gano yo, también ganas tú, vamos a ponernos de acuerdo, tú cedes en algo, yo cedo en algo. Si los dos sectores políticos no dan ese paso y seguimos en esta camorra, el país va a seguir convertido en un campo de batalla y como todo campo de batalla está devastado. Entonces aquí necesitamos, por decirte algo, a los gringos y a los chinos. Necesitamos que los gringos inviertan y que los chinos inviertan. Entonces, si nos vamos a poner con unos sectores que están con unos o con otros, entonces al final no resolvemos los problemas del país. Nos corresponde establecer una nueva pausa, nuestra primera pausa en Puntos de Vista, acá con hoy Enrique Ochoa Antilla. Volvemos.
Bien, estamos de vuelta en Punto de Vista. Hoy conversábamos con Enrique Ochoa Antich, analista político y además escritor, puedo decirlo, ¿no? Está Pues en ese sí, proceso de... pues sí, no, yo soy escritor desde que comencé la política, yo siempre he estado oscilando entre esas dos pasiones. Y a los 16 años, 17 años, lo que pasa es que, claro, yo siempre pensaba, a los 50, 60 años dejo la política y me dedico por entero a la literatura. Este año, a finales de este año, publico una novela que se titula La marcha sin retorno. Interesante. Es una novela política sobre la situación venezolana. Y a principios del próximo año debe estar saliendo una que mereció una mención, fue finalista en un concurso de novela histórica en España sobre Carlos V, el emperador Carlos V. Entonces, esas dos novelitas van a salir. A propósito de hablar de Marcha sin Retorno, que es el Espero libro... venir aquí un día con todo gusto. Con la novela. Con todo gusto. Exclusivamente para hablar de para literatura. Canal I, creo que sí. A propósito de hablar de Marcha sin Retorno, que es como pues un análisis político, pero llevado al plano literario, quería también consultarle qué evaluación hace Enrique Ochoa Antich luego del 28 de julio. Pues el 28 de julio hay allí, vamos a decir, responsabilidades de lado y lado. Yo no soy de los que creen, como seguramente una parte muy importante del país piensa, que la responsabilidad es exclusivamente del gobierno. Por supuesto que el gobierno siempre tiene una primera responsabilidad, es el Estado. Creo que desde hace mucho tiempo para acá hemos debido haber buscado la forma de un acuerdo entre gobierno y oposición. Y que incluso hemos debido haber llegado el 28 de julio con el compromiso de los dos factores que tenían más posibilidades de triunfo, de que ganase quien ganase, se conformase un gobierno de unidad nacional inmediatamente después. Muchas veces le plantea a la gente de la oposición que deberían sugerirle al gobierno un gobierno de unidad nacional en el que el chavismo siguiese teniendo el control de la Fuerza Armada, el control del Ministerio de Interior y Justicia, de las policías, podría discutirse el tema de las relaciones internacionales, en fin, podría haberse logrado un acuerdo en ese sentido. Pero la oposición cometió muchos otros errores. Es muy difícil que si usted considera que un régimen, dice la oposición, un régimen autoritario, es un régimen en todo caso de partido-estado, que usted pueda postular muchas veces, muchos en la oposición dijimos, se requiere un candidato que tenga la aquiescencia del gobierno, que el gobierno diga, con ese candidato yo puedo aceptar que gane. No, la oposición decidió postular a la persona que más rechazo causaba en el gobierno y que el gobierno veía con más desconfianza porque había apoyado las sanciones, había pedido intervención militar extranjera, etc. Esa persona arrancó la campaña con la perla de Maduro, ven para acá, yo lo que quiero es verte expreso. Entonces tú pretendías que el presidente de ese régimen de partido de Estado iba a entregarte las llaves de Miraflores con una promesa como esa. Bueno, después Estados Unidos, y la oposición es al final de cuentas lo mismo que Estados Unidos, una de las tragedias en Venezuela es el tutelaje por parte de Estados Unidos de la oposición, del sector, en este caso mayoritario de la oposición. Aunque yo creo que la mayoría de esa oposición no está de acuerdo con ese tutelaje, pero ese tutelaje existe, bueno, Estados Unidos no levantó las recompensas, debió haber eliminado las recompensas, la oposición a cada rato hacía referencia y espoleaba el juicio en la Corte Penal Internacional y vamos a meter preso a Maduro, y etcétera, etcétera. Entonces, si con ese clima usted pretendía que lo que iba a hacer era ganar las elecciones y le iban a entregar el poder, eso no era posible. La ruta democrática, que es la que nosotros hemos defendido para producir los cambios que Venezuela necesita, no solamente es el voto y el acuerdo. Si no hay acuerdo, el voto termina convirtiéndose en una cáscara vacía. Lamentablemente creo que los sectores extremistas de la oposición, los que no quieren acuerdo, los que consideran que la idea es llegar al poder para extinguir al contrario, para derrotar al contrario, y que lo más que ofrecen en la prueba ex post facto, como dirían, es la de que una lideresa de la oposición dijo que lo que ofreciera un salvoconducto, ¿verdad? Si lo que se ofrece es eso,
pues entonces sencillamente no hay posibilidad de acuerdo. O sea, que para Enrique Ochoa, cualquier candidato en cualquier proceso comicial debería tener el beneplácito del gobierno. Es decir, pasa en su caso en esta postulación para la Defensoría del Pueblo. Bueno, lógicamente, si el gobierno no está de acuerdo, yo no puedo ser defensor del pueblo. Obviamente, ¿no? Por cierto que... O sea, que hay un diálogo, podríamos decir que hay un diálogo franco entre factores del gobierno y Enrique Ochoa Antich para la postulación de defensor No hay del ningún pueblo. diálogo. Yo les he escrito, les he hablado, hace tiempo incluso la vez pasada cuando se habló de que se iba a elegir el candidato, les escribía al presidente Maduro, le escribía a Jorge Rodríguez, a Delcy, con muchos de ellos tengo relaciones muy positivas. Yo tengo buenas relaciones con gente del gobierno y con gente de la oposición, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que básicamente, si no solamente el que tuviese la aquiescencia, que si no había un acuerdo, era muy difícil, porque entonces la ruta electoral se convertía, el voto, en un instrumento de fuerza. O sea, yo te voy a ganar las elecciones y tú me tienes que entregar a mí el poder a juro y yo hago con el poder lo que me dé la gana, incluso te meto preso. Bueno, si es así, era muy difícil que el gobierno le iba a entregar, tú sabes, envuelto en celofán y con un lacito arriba, las llaves de Miraflores. Eso no iba a ocurrir nunca. De hecho, hoy circulé a algunos amigos un artículo de junio donde yo decía, ¿es posible un zarpazo? Sí, es posible un zarpazo, porque si no hay si no se propicia un acuerdo. Después se destruyó la candidatura de Rosales, que tenía una buena relación con el gobierno, una buena relación institucional, porque había sido gobernador y había mantenido con el presidente Maduro una relación muy respetuosa. El gobierno incluso le cedió la tarjeta de la muda a Rosales. Inmediatamente el extremismo de la oposición salió y destruyó esa candidatura, que tenía todo el derecho de ser candidato. Pero no es contradictorio para usted decir que el gobierno le cedió la tarjeta de la MUD, entendiendo que es una organización política Sí, que no es afín bueno, al vamos a decir, el nacional. gobierno no cayó en la tentación de eliminar esa tarjeta como eliminó otras. Permitió que esa tarjeta llegara y se le permitió a Rosales inscribirse ya en las últimas horas de la noche, y después del plazo se dijo, bueno, que la MUD inscriba un candidato. Inscribieron una candidatura tapa, como llamaban, un concepto, por cierto, horrible, y nadie, creo yo, que en el gobierno se imaginó esta jiribilla, este movimiento audaz desde el punto de vista de táctica política del extremismo opositor, de terminar respaldando a Edmundo. Edmundo, que yo incluso cuando arrancó, porque él dijo estoy en contra de las sanciones, llamó a Maduro presidente Maduro, lo que el extremismo de oposición jamás ha hecho. Hacerlo, claro. Dijo yo quiero un acuerdo con el gobierno, yo estoy dispuesto a que gente del gobierno forme parte de mi gobierno. Yo dije caramba, si es así yo puedo respaldar esa candidatura. Ahora lamentablemente probó que era una candidatura muy débil, muy frágil, y fue titerizado, convertido en un títere por parte de los sectores extremistas de la oposición. Bien, quería, por último, antes de irnos al corte, vamos a marcar la pausa y regresamos en tan solo segundos para conversar pues, de algunos aspectos en relación al desarrollo de este proceso legislativo. Veíamos antes de iniciar la entrevista como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, decía que antes de que culmine este periodo iba a existir una reforma importante en relación a las leyes electorales. Quería consultar su opinión. Marcamos la pausa, no se aparte, volvemos en segundos. Estamos de vuelta en Punto de Vista. Hoy conversamos con Enrique Ochoa Antich, analista político y escritor. Dejábamos una pregunta al aire. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, anunciaba desde el interior del país que para finales de este año, este proceso legislativo, existiría una importante reforma en relación a las leyes y ordenanzas electorales. ¿Qué opinión le merece? Creo que es una oportunidad también para testimoniar una apertura política, ¿no? Yo creo, además, que el presidente Maduro, que sin lugar a dudas va a ser el juramentado en el 10 de enero. O sea, el 10 de enero no hay ningún sobresalto en relación a la política nacional. Me imagino yo que habrá algunas protestas, etcétera, pero el presidente Maduro, con los generales y almirantes atrás, con los cuerpos policiales en su costado y con la llave de la bóveda del presupuesto nacional en el bolsillo, va a ser quien seguramente. Creo que tiene la responsabilidad también de anunciar allí una cierta apertura, libertad de presos políticos, una convocatoria, un diálogo y a
reconciliación nacional, ojalá que sea así. Pero creo que tenemos la obligación de buscar esa apertura y esta discusión de las leyes pues es una oportunidad también. Creo que, por ejemplo, el tema de la representación proporcional, que es un tema que se ha estado tocando allí en el seno del Parlamento. En el seno del Parlamento, es importante porque el sistema nominal con el sistema proporcional, cuando se sobrevaloró el sistema nominal, eso hizo que de pronto quien obtenía el 40% de los votos terminara teniendo el 80% del cuerpo del que se tratase, Consejo Municipal, Asamblea, de la elección en curso. Consejo Legislativo, Asamblea Nacional. Eso no puede ser. Antes existía un método que es el método alemán, que es que si tú sacabas tantos votos, yo sacaba tantos votos y a ti te correspondían 4 y a mí me correspondían 3, si tú sacabas un nominal, eso se te descontaba de los 4. Y entonces tú siempre mantenías los 4, aunque sacases nominales. Si sacabas 4 nominales, entonces tenías 0 por representación proporcional. Y la representación proporcional se repartía entre los otros partidos, porque ya tú habías cubierto lo que te correspondía por tus votos, solo que los habías obtenido a través de la vía nominal, no a través de la vía de la plancha. O sea, la combinación de nominal con plancha exige ese método de descuento, que es el método alemán. Se descuenta lo que tú vas obteniendo por la vía nominal de lo que obtienes por representación proporcional, para asegurar que los cuerpos de representación popular sean expresión proporcional, como dice la Constitución, de la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Entonces, ojalá que haya este camino. Entiendo que también se van a adoptar otras medidas un poco polémicas, esas que se llaman, el gobierno a veces usa el concepto contra el fascismo. Yo, por supuesto, soy antifascista totalmente, ¿no? Y sé que hay sectores de la oposición de ultraderecha que tienen ciertas veleidades fascistas. Y yo sí creo, por cierto, lo digo con toda tranquilidad aquí, ¿no? Yo sí creo que quien haya pedido o quien pida o quien ahorita esté exigiendo sanciones económicas contra el país o quien pida una intervención militar extranjera no puede pretender que efectivamente se le reconozca el derecho a ser postulado. Eso me parece a mí un absurdo, ¿no? También quiero decir aquí, aprovechar para decirlo, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con el gobierno, pero si a mí me ponen a escoger entre una intervención militar o esa estupidez y esa necedad y esa cosa espantosa de los mercenarios y de toda esta cosa que se está haciendo en el extranjero, me ponen a escoger entre una intervención militar gringa en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro, yo escojo el gobierno de Nicolás Maduro, porque es el gobierno de Venezuela. Entonces creo que los venezolanos y sobre todo los opositores tienen que comenzar a colocar por encima de cualquier interés al país. Y creo que el gobierno también, por encima del interés partidista, pues del interés sectario del partido, debería colocarse el interés del país. No quiero perder la oportunidad de conversar con usted y preguntarle, entiendo que usted tiene amplias relaciones con el gobierno nacional y hace pocos días el presidente de la República anunció un gran cambio dentro de la estructura militar venezolana. ¿Qué opinión le merece, entendiendo que usted ha comentado que el 10 probablemente llegue el presidente de la República o su juramentación y esté acompañado de la fuerza militar? La Fuerza Armada, lamentablemente, yo se lo he dicho mucho, incluso se lo he escrito a veces a Diosdado Cabello, que invita a su programa a militares. Yo creo que los militares, y a Padrino también se lo escribí en una carta en algún momento, y hubo decisiones. Me parece muy curioso que inmediatamente después de que se escribió la carta se hubiesen tomado algunas decisiones en ese sentido de impedir la participación partidista de militares. Lamentablemente creo que yo comprendo que la institución militar es una institución política y que el debate político tiene que realizarse porque la soberanía nacional, la defensa, la geopolítica es un tema político. La geopolítica nacional, la geopolítica de Venezuela ante el mundo, pues es un tema político. Pero de allí a la partidización de la Fuerza Armada hay un trecho.
Y creo que una de las grandes tareas que habría en materia de Fuerzas Armadas sería reconstituir su institucionalidad, cumplir lo que dice escrupulosamente la Constitución. La Fuerza Armada no puede estar al servicio de una individualidad ni de una parcialidad política. La Constitución también dice la administración pública no puede estar al servicio de una parcialidad política. La gente del gobierno siempre levanta el librito azul y dice dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Bueno, entonces los magistrados tienen que ser independientes. El defensor del pueblo y el contralor general de la República deben ser independientes. No es que firmen una cartica de renuncia al partido el día antes para que después al día siguiente lo designen. No, tiene que ser gente que tenga muchos años de independencia respecto de los partidos políticos. Creo que la Fuerza Armada debe ser una fuerza institucional y que la administración pública, uno no puede seguir llegando a los despachos públicos y conseguir referencias a Hugo Chávez, que es una, por lo pronto, la historia dirá más adelante qué es lo que va a hacer, cómo se le va a recordar, bien o malo, qué es lo que será para la memoria de los venezolanos. Pero en este momento es la figura de un partido político, sigue siendo. Entonces creo que colocar la administración pública al servicio de un partido es algo que está fuera de la Constitución. Giuseppe Alessandriello, diputado de la Asamblea Nacional, decía esta semana que para la próxima semana va a haber pues el perfil, la evaluación de los perfiles de los candidatos a la renovación del poder ciudadano. Entre esos está usted para la Defensoría del Pueblo. De resultar electo, designado como defensor del pueblo, ¿cuáles serían los retos y las propuestas concretas de Enrique Ochoa Antich en ese cargo? Mira, lo primero sería convocar un gran pacto de Estado sobre el tema de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos tienen que colocarse fuera del debate político. A mí a veces, incluso desde el punto de vista internacional, esta comisión que llaman de seguimiento de los hechos, de verificación de los hechos, no recuerdo exactamente el nombre, que fue designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, yo a veces le veo mucho sesgo político, partidista, no así a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los derechos humanos no pueden colocarse al servicio, así como te decía, del Estado venezolano al servicio de una parcialidad política. Y debería haber un acuerdo ejecutivo, legislativo, gobierno, oposición, Estado, sociedad civil, sobre el tema de los derechos humanos. Lo primero sería que la Defensoría del Pueblo convocara a las instituciones, convocara a todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Hay unas que tienen quizás un poco más una inclinación contra el gobierno, hay unas que tienen más una inclinación contra la oposición. Bueno, hay que convocarlas a todas y constituir una especie de consejo de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo y sencillamente asegurar la autonomía. Autonomía no significa que el defensor del pueblo va a pelear con el gobierno y va a estar en una diatriba con el gobierno. Ahora sí tiene que ser un factor antipoder, tiene que ser un factor de representantes de la gente y de la sociedad en el Estado y no un representante del Estado en la gente. Muchísimas gracias, bueno, gracias por a ti. su tiempo y por esta entrevista. Siempre. Bien, conversábamos para esta jornada con Enrique Ochoa Antich, quien es analista político y además pues escritor postulado para la renovación del poder ciudadano. Es todo por ahora. Soy Roseliano Díaz Arias. Agradezco profundamente su sintonía. Recuerde que pueden ampliar esta y otras informaciones en nuestras plataformas digitales. Feliz día.